Se lo recuerda por su afán imperialista, por sus conquistas militares y hasta por su locura del final. Sin embargo, pocos saben lo importante que fue Napoleón Bonaparte, para el florecimiento de la matemática en el siglo XIX. Napoleón era un apasionado de la geometría, disciplina que aplicaba en sus estrategias militares, pero además produjo reformas revolucionarias en la enseñanza de la matemática en Francia, lo cual generó el surgimiento de figuras que hicieron importantes aportes científicos. Entre campaña y campaña, en su conquista de Europa, el general Napoleón Bonaparte se hizo tiempo para impulsar la fundación de l'École Polytechnique, una de las más prestigiosas instituciones científicas y educativas. Él mismo creó la bandera de l'École y su lema: por la patria, la ciencia y la gloria. Podrán decir que Napoleón estaba loco, pero no que desconociera dónde había que poner la energía. ¿Vieron esos cuentos que empiezan, donde a uno le preguntan qué tienen en común tal cosa, cual otra y cual otra, y después el que lo cuenta el cuento tiene un determinado remate? A mí me dan ganas de empezar proponiéndoles a ustedes lo siguiente: ¿qué tienen en común hablar por teléfono, manejar un auto, lavarse los dientes, cocinar? Si yo les dijera que lo que tienen en común es que uno está haciendo matemática, uno pensaría, sí, está haciendo matemática, pero ¿dónde? Y bueno, en realidad uno lo que está haciendo es seguir una suerte de proceso con una metodología. Uno sigue determinados pasos. Y justamente hacer esos pasos es lo que se llama hacer un algoritmo en matemática. Algo que permite, si uno hace esto, después esto, después esto y después esto otro, en definitiva, uno podría llegar a encontrar la solución a un problema o encontrar la solución para todos los problemas que se plantean de un determinado tipo. De hecho, por ejemplo, supongamos que uno tuviera que buscar una palabra en un diccionario, algo que todos nosotros hemos hecho alguna vez. Entonces, aunque uno no lo crea, sigue un algoritmo, este. Supongamos que quiero buscar la palabra mora en este diccionario de 2000 páginas, que parece bastante completo, y en el que seguramente está la palabra mora. Si uno nunca antes buscó una palabra en un diccionario, podría intentar seguir un algoritmo que vamos a llamar ultra ingenuo. Leo la primera palabra y me fijo. ¿Es mora? No. Entonces paso a la siguiente. ¿Esta segunda palabra es mora? No. Entonces paso a la siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar a la palabra mora. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en encontrar la palabra que busco? Si tardo un segundo en chequear cada palabra, voy a tardar unos 50.000 segundos en encontrar mora, o sea, casi 14 horas. El algoritmo ultra ingenuo puede ser mejorado de la siguiente manera. Por ejemplo, abro en cualquier página. Supongamos que me quedé corto y que abrí en la letra C. Avanzo de a 10 páginas hasta que siento que estoy cerca. Ahí empiezo a achicar el paso, avanzando o retrocediendo de a 2 o 3 páginas por vez, y después de a una. Una vez que estoy en la página correcta, miro palabra por palabra hasta encontrar mora. Con este algoritmo mejorado, puedo esperar tardar unos 2 o 3 minutos hasta encontrar mora, pero todavía no es suficiente. En general, me imagino que muchos de ustedes usan un algoritmo como el siguiente. Abro más o menos por donde creo que debe estar mora, lo cual presupone un conocimiento previo del diccionario. Si no acerté, intuyo por cuánto fallé y calculo por dónde debería estar mora y abro ahí. Con algo de práctica, en 2 o 3 pasos estoy ya bastante cerca. Una vez que llegué a la página adecuada, calculo en qué lugar de la página debería estar mora y ahí voy. Después de barajar la posibilidad de tardar 14 horas,
Con este algoritmo puedo esperar encontrar mora en unos 30 segundos, es decir, unas 1700 veces más rápido. Lavarse los dientes también supone el uso de algoritmos que ya tenemos incorporados automáticamente desde que nuestros padres nos enseñaron cómo hacerlo. Voy a ir paso a paso. Tomo el cepillo de dientes, después el tubo de dentífrico. Abro el tubo, coloco la pasta, introduzco el cepillo en la boca y me lavo según las indicaciones del dentista. Saco el cepillo de la boca, me enjuago, lavo el cepillo, guardo el tubo en su lugar y finalmente guardo el cepillo también en su lugar. La mayoría de estos pasos los hacemos mecánicamente, casi sin pensar. Pero en algunos casos, reflexionar sobre cómo hacemos una tarea nos puede hacer ganar tiempo y dinero. Por eso, cuando decía al principio que hablar por teléfono, manejar un auto, lavarse los dientes, en fin, cocinar, todos esos ejemplos involucran algoritmos, elementales ciertamente, pero algoritmos al fin. Y después de esta parte del programa, estoy seguro que ustedes ahora están pensando, bueno, los algoritmos son herramientas muy poderosas para resolver problemas muy complejos, aunque sean eventualmente procesos muy elementales. Ahora lo desafío a pensar lo siguiente. Yo compré 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso y pagué en total 7 pesos. Si yo sé que el jamón me costó 2 pesos más que el queso, ¿cuánto me costó cada cosa? Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Juan Sabia escribe libros de cuentos, pero además es doctor en matemática y se dedica a investigar en el área de álgebra. ¿La matemática es un lenguaje para entender el mundo? ¿Por qué estudias matemática? En principio yo lo que me parece que tenía era cierta facilidad de chico y de adolescente. Y pensé que lo único que podía hacer con matemáticas es ser profesor de matemáticas. Y por esas pavadas que uno tiene, decir profesores, como que yo quería algo más. Y entonces fui a la facultad y me anoté en física. Porque eso sí no, es que no sabía que había algo más que profesor de matemáticas. Por eso lo piola de divulgar que sí hay una licenciatura en matemática, que se pueden hacer más cosas, que el que quiere ser profesor de matemáticas, fantástico, porque hacen falta. Y me anoté en física por eso. Pero bueno, la matemática es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? A ver, contame. Y no sé, en principio, digamos, la matemática tiene mucho de definición, mucho de explicación, de ubicar. Hasta los problemas tipo acertijos tienen mucho de... Sí, pueden cruzar 2 por el puente, pero no más que 2, y si de una tarda 1 minuto y la otra tarda 2, no puede ir la otra más rápida. Es decir, le tenés que explicar mucho a la gente. De hecho, qué sé yo, es el día de hoy que yo leo un trabajo de matemática y hay un montón de definiciones dentro del trabajo. El tipo lo que está diciendo es, pongamos un diccionario para que lo que yo digo vos lo entiendas y entiendas lo que estoy diciendo después. ¿Vos vivís la matemática como un idioma? No, yo creo que parte de la matemática tiene que ver con un lenguaje particular y lo que tiene de bueno ese lenguaje es que tiene definiciones muy concretas. ¿Por qué te sentís cómodo cuando hay definiciones? Creo que tiene que ver con algo personal de uno, digamos, que necesita estar más acotado o necesita, qué sé yo, hay gente que se larga a hacer cosas sin tener idea. A mí me da pánico eso. Entonces estar acotado por las definiciones y conocerlas, estoy más tranquilo, digamos. Ahora, no es casual que estés hablando todo el tiempo de idioma, lenguaje. Sos escritor. Escribís en general cosas para chicos. ¿Te defino bien con eso o está mal? Me da mucho placer escribir para chicos. Me da ciertas libertades que escribir para grandes no. Abelardo Castillo dice que la felicidad se vive y la infelicidad se escribe. Entonces todo cuento, literatura para grandes, tiene que ser un bajón.
Pero no, lo que sí es cómo buscar la relación que hay entre escribir para chicos y tu formación como matemático. A veces lo que pasa es que mi formación como matemático me esquematiza demasiado, me corta un poco las alas, porque necesito que lo que estoy escribiendo esté todo definido, casualmente, volviendo a las definiciones, ¿no? Y si hago un salto y en esta escena no tenía zapatos y en esta próxima tiene zapatos, tendría que decir, se puso los zapatos en una parte, pero cuando uno escribe no hace falta contar todo tan minuciosamente como en matemática, ¿eh? Así que a veces me juega en contra. ¿Te juega en contra o te hace ver de que pudiste crear y te permitiste licencias que dentro de la matemática hay otro tipo de rigurosidades, entre comillas? Sí, sí, claramente. Bueno, te da una libertad que no tenés de otro claramente. lado. Sí, sí, sí. Y tenés una complicidad con el chico que también fantasea con todas esas cosas. Superman salta y, digamos, vuela, desaparece de acá, es invisible. Sí, sí. Te da una complicidad con los chicos. ¿Está bien utilizar la palabra fascinación dentro de la matemática? ¿Te fascina algo de la matemática? ¿Te fascinó algo? Cada vez a mí me interesa más la parte de dar clase que la de investigar, digamos. Me deslumbra más, digamos. Hago las dos cosas, pero me deslumbra más la parte de dar clase. Quizás porque creo la complicidad no con chicos de 8 años, sino con chicos de 20 o de 18. A mí todavía me parece maravilloso. Sí, voy a poner acá para ver si puedo intentar algo, pero voy a ver si... Bueno, no me das mucha opción. Bueno, la idea es dejarlo sin opciones al que intervise. Sí, sí. Ufa. Eso me termina pasando siempre en estos juegos, termino defendiéndome todo el tiempo. No puedo armar algo, digamos, no, puedo tratar de defenderme. En la matemática también. No, pero es que yo también me estoy defendiendo, no lo creas. De vez en cuando me parece que no pasa nada, intento cualquier cosa. Es decir, no me siento amenazado en lo evidente, en la próxima jugada. Ahora, 2 jugadas más adelante, no sé lo que puede pasar. ¿Qué es lo que estás pensando vos ahora? No estoy pensando. Me gustaría ser capaz, no es que lo haga de buena persona, pero no puedo. No puedo. Yo le había planteado que compré 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso. Y lo que quería era saber cuánto me había costado cada uno si el jamón fue 2 pesos más caro que el queso. ¿Y lo pudo resolver? La respuesta es que el jamón costó 4 pesos con 50 centavos y el queso costó 2 pesos con 50 centavos. Quiero hablar una vez más de los infinitos. Quiero hacerle una pregunta que pareciera que no tiene nada que ver con hablar de los infinitos. Pero uno en particular, ¿puede tener 1/3 de sangre italiana nada más? ¿Tiene sentido preguntarse eso? ¿Y es posible que le pase a una persona tener 1/3 de sangre italiana? Entonces la pregunta es si uno puede ser 1/3 italiano o tener sangre en el cuerpo que corresponda a 1/3 de sangre italiana. Un momentito. Quiero hacer algunas observaciones como para que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Esto es una situación ideal porque salvo las personas que fueron aborígenes, que nacieron acá en Sudamérica, históricamente uno puede suponer que cada uno de nosotros resulta de tener una mezcla de sangres. Pero voy a imaginar condiciones ideales. Por ejemplo, yo soy hijo de un padre italiano y de una madre polaca. Voy a suponer entonces que en cada caso, cada padre y cada madre fueran genuinamente y completamente y absolutamente italianos, con lo cual mi papá tenía el 100% de sangre italiana y mi mamá el 100% de sangre polaca. Eso resulta en que yo tendría mitad italiano y mitad polaco. Ahora, mis abuelos
Entonces yo heredo 0,25 de cada uno de ellos, o sea, un cuarto de sangre de cada uno de ellos. Y de mis bisabuelos heredo un octavo de la sangre de cada uno, siempre imaginando que tuvieran pureza en sus sangres. Son condiciones ideales y les pido generosidad para comprenderme, para seguir preguntándonos, ¿se puede ser un tercio italiano? Entonces vienen primero los padres. Con los 2 padres no voy a lograr ser un tercio italiano. Con los 4 abuelos tampoco puedo, porque con sumas de 0,25 no voy a llegar a 0,33. Si 2 ya tenían sangre italiana, me fui a 0,50. Si 1 tenía sangre italiana nada más, tengo 0,25. Entonces ahora pienso en los bisabuelos. Con ellos agarro y tengo 0,25 cada uno. Tampoco puedo llegar. Con los tatarabuelos, que son 5/16, supongamos por un momento que 5 de ellos tenían sangre italiana, entonces llego a 0,3125, que es menos que 0,33. Y si hay 6 de ellos que tenían sangre italiana, tengo 0,375, me pasé. Digo, bueno, entonces voy a ir una generación más arriba y voy a los 32 padres de mis tatarabuelos. Supongamos que hubieran sido italianos. Cuando sumo 10 sobre 32 me da 0,3125, no alcanza. Si en lugar de 10 fueran 11 padres de mis tatarabuelos que tuvieran sangre italiana, eso me paso, porque hay 0,34, 37, 5, etc. Me pasé de 0,33. Un momento. Espero que no se hayan perdido porque sería una lástima. El problema es muy sencillo. ¿Se puede o no se puede tener un tercio de sangre italiana? No se puede. Sumando así de a mitad, 0,5, 0,25, 0,125, etc., a medida que uno va saltando de generación en generación, yendo cada vez más atrás, si uno supone que cada uno de ellos tenía el 100% de sangre de algún origen, por más que combine como combine, no se puede llegar nunca con potencias de 2, si ustedes quieren, 2, 4, 8, 16, 32, uno sobre cada uno de estos, no se puede llegar a sumar un tercio. Uno se podrá aproximar, es cierto, pero esencialmente no se puede tener un tercio de sangre italiana. Parece raro, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. Rápido, ¿cuánto es 2 más 2? 5, dice uno. ¡Qué bruto que eres! 2 más 2 es 4. Dice, es que no sabía qué querías, si precisión o velocidad. La búsqueda de petróleo requiere precisión. Justamente algunos algoritmos son los que ayudan en esta exploración. Para la búsqueda de petróleo, una herramienta que hay es la prospección geofísica. En geofísica lo que hacemos es salir a medir datos, y esos datos son un conjunto de números. Todos esos números se disponen formando una matriz. Entonces esa gran matriz es un conjunto de datos en los que registramos señal y ruido. La señal es aquella parte de lo que estamos registrando que contiene información que es útil del subsuelo. Para separarlo usamos transformadas, usamos herramientas matemáticas más o menos complicadas. Ese campo elástico que medimos es también en realidad el resultado de estimar, ¿sí? O se lo puede pensar como un campo de ondas, entonces responde a una ecuación diferencial. También usamos ecuaciones diferenciales para tratar de entender qué es lo que estamos mirando y obtener una imagen que nos sirva para finalmente descubrir dónde podemos encontrar petróleo. Cuando hacemos prospección geofísica para buscar petróleo, nosotros tenemos un objeto que está oculto, que está enterrado, y queremos averiguar dónde está. Entonces, para eso lo que hacemos es diseñar un experimento. El experimento consiste en inyectar una señal, que básicamente es como una explosión, un golpe, una detonación, que genera un pulso que viaja por el terreno. Ese pulso viaja por el terreno y rebota en las distintas capas del subsuelo. Entonces, el primer trabajo que hacemos es procesar la información por medio de algoritmos matemáticos, implican transformadas de Fourier, como para poder separar señal de ruido. Esa información son números, pero en realidad lo que a mí me interesa averiguar es cómo es la geología. Entonces, ¿qué hago? Me propongo un modelo geológico
y de acuerdo a los datos que tengo medidos, tengo que resolver ahora un problema inverso, ¿sí? A partir de un conjunto de datos medidos, encontrar el modelo que mejor ajusta. Este otro trabajo, que es el trabajo de inversión, me permite obtener un modelo geológico que sería, bueno, cómo están las capas dispuestas en el terreno, como para después irlas a perforar, ¿sí? Ir a ubicar el pozo para tratar de sacar petróleo. Una vez que se ha descubierto, sea gas, sea petróleo, y se han perforado 1, 2, 3 pozos, se arma un modelo que está compuesto por un número muy grande, decenas de miles de celdas. A cada una de ellas hay que darle una propiedad de espesor, de porosidad, de permeabilidad, que son los datos que necesitan las ecuaciones de flujo que el modelo va a resolver. Y otra cosa más que se está haciendo es en tratar de cuantificar el riesgo. Tratar de ver, bueno, nosotros no conocemos verdaderamente porque no podemos ir con una regla, con algo a medir qué es lo que hay abajo. Eso es algo que también se está haciendo con técnicas matemáticas. Hay diversas orientaciones, algunas usan técnicas de inteligencia artificial, otras usan técnicas de modelado de respuesta de superficie. Bueno, son distintas aproximaciones para tratar de obtener mayor certidumbre en nuestras predicciones. Hagamos números. 300.000, qué número, ¿no? ¿Cuántas cosas puede mostrar un número? 300.000 millones de dólares es la pérdida material que produjeron los últimos 15 años de guerra en África. 300.000 millones de dólares es la cantidad de dinero que ese continente recibió como ayuda internacional. 300.000 son las hectáreas de bosque nativo que se pierden por año en nuestro país. El mundo va rápido, de un lugar a otro, de una realidad a otra. 300.000 es también la cantidad de kilómetros que la luz recorre en un solo segundo. Ahora, para terminar el programa, quiero plantear un problema realmente simpático y divertido. Síganme lo que voy a proponer. Supongamos que hay un señor que vive en esta casa y esto es un río. El señor lo que tiene que hacer es ir al río a buscar agua e inmediatamente después ir a su casa. Tiene que pasar por el río porque tiene que ir a buscar agua y ese agua es la que tiene que llevar a la casa. Ahora fíjense que tiene muchas posibilidades el señor, porque el señor podría hacer así y después venir a la casa, o el señor podría hacer así y después venir a la casa. Es decir, hay muchos caminos posibles entre donde él está, el río y la casa. La pregunta es, ¿cuál es el camino más corto? ¿Qué es lo que le conviene hacer para caminar lo menos posible? Pasando por el río y después llegando a la casa. Entonces, ¿cómo se resuelve esto matemáticamente? Lo que uno tiene que hacer es, vamos a suponer, como acá está el río, vamos a suponer que la casa se refleja en el río y vamos a suponer que está acá la casa. O sea, la distancia de acá al río es la misma que de acá, del río a la casa imaginaria que está acá. Entonces, en este caso, voy a sacar un hilo que tengo previsto de este lugar, siempre que no me corte con la chinche y no se me rompa el hilo en el medio, voy a hacer lo siguiente. Como el señor está acá, voy a poner una chinche en este lugar. Y lo que voy a hacer, como si estuviera representando al señor, y con este hilo lo voy a tensar y lo voy a agarrar y lo voy a poner acá. O sea, uniendo la posición del señor con la casa. Y hay un lugar en donde el hilo corta el río, acá. Entonces, este es el punto que tengo que tomar de aquí, ahora hasta acá. Este es el camino más corto, o sea, la matemática permite resolver el problema de manera tal que el recorrido que tiene que hacer el señor es el indicado por este hilo. Ir de acá caminando hasta acá y de acá caminando hasta acá. Y esto es lo que resuelve el problema. El camino del hilo es el más corto de todos los posibles. Este es el punto que se encuentra, como dije recién. Entonces, haciendo imaginariamente que la casa se refleje en el río, hacer la unión entre la posición del señor y la casa en el río, y en el lugar donde cortaría el agua, ahí es donde tiene que ir. Por eso en este programa nos ponemos contentos por
Por un lado, porque esencialmente mostramos cómo la matemática enseña a pensar, ayuda a pensar, educa en ese sentido. Y por otro lado, en distintas ocasiones, muchas ocasiones, resuelve problemas concretos. Gracias.